invitarle a que abra su Biblia en Isaías, capítulo 57, y vamos a estar viendo el verso 15 como base para nosotros poder hablar acerca de los pobres de espíritu. Cuando lo tengan ahí me contestan con un amén para poderle dar lectura a la porción que hemos seleccionado. ¿Están allí? Isaías 57:15. Esperamos que aquellos que estén a través de las redes sociales puedan también ir con su Biblia, manténgala allí y también préstenos parte de su tiempo para que pueda recibir el mensaje de la palabra del Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, entienden o saben quiénes son los pobres de espíritu? Yo le voy a decir que me levante su mano para tener una idea. ¿Usted sabe quiénes son los pobres de espíritu? ¿O qué es ser un pobre de espíritu? ¿O no? A ver, hermano Miguel. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Usted sabe que dentro de las bienaventuranzas, yo creo que la mayoría de nosotros la hemos leído en el capítulo 5 de Mateo. Usted ve que hay varias bienaventuranzas. Es decir, cuando dice bienaventurado quiere decir dichoso. Y una de esas bienaventuranzas dice: dichoso los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos a ver ahora en este desarrollo, porque a veces hay mucha confusión aún en el pueblo cristiano. Yo le he preguntado a varios durante esta semana y le he dicho: ¿quiénes son para ti los pobres de espíritu? Y hay diferentes conceptos, y como lo que aportaba el hermano Gracia, hermano Miguel, por la valentía, hay algunos que tienen su respuesta allí pero no la quieren compartir, y todo con el temor de pensar a ver si estoy bien. Pero sabe que si uno nunca expone o dice algo, nunca va a salir de la duda. Entonces hoy vamos a ver, hermana Juanita que levantó la mano allá, y vamos a ver. Así lo decía. Gracias, hermano, por compartir. Bueno, ahora vamos a través de lo que dice la palabra del Señor, vamos a ver quiénes son los pobres de espíritu y por qué la palabra los llama bienaventurados, hermano. Porque yo creo que según las caras que yo veo aquí, como que no queremos ser pobres de espíritu, ¿no? O como que el título como que no es muy atractivo que se diga, ¿no? Y a veces tiene que ver con un concepto también que pensamos que tiene que ver con la pobreza.
desde ya le digo, no tiene nada que ver con lo que es la pobreza física. Dice, yo lo he resumido aquí, lo que son los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que ha pasado un proceso de quebrantamiento y ha humillado su corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Aunque hay muchas definiciones, pero yo he tratado de todas las definiciones poderlo resumir y poderle extractar y decirle que el pobre de espíritu es aquel que ha pasado el proceso de quebrantamiento y ha humillado su corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Este proceso, hermanos, es necesario para poder resolver el problema que tiene la humanidad de sentirse autosuficiente, que es la tendencia que todos tenemos de actuar pensando que nosotros podemos resolver las situaciones independientemente sin tomar en cuenta a Dios. Solamente cuando nos humillamos y rendimos nuestro corazón totalmente a Él, Él puede comenzar ese proceso de vivificarlo, es decir, restaurarlo, porque los corazones estamos afectados por la consecuencia y contaminados por el pecado. Entonces necesita esa restauración y ese proceso no puede suceder al menos que haya en nuestro ser esa humillación. Y a esa humillación y a ese proceso de restauración, entonces es que somos pobres de espíritu. Ahora, este proceso y el propósito que tiene el Señor a que nosotros pasemos por ese proceso es para que nosotros podamos alinearnos con su voluntad y nuestro corazón esté dispuesto a poder hacer aquello que Él tiene diseñado desde antemano para que nosotros andemos en lo que Él ha planeado desde que nos creó. Tú y yo tenemos un propósito en el plan de Dios. Nosotros leemos en las Escrituras y vemos todas las historias de hombres de Dios que hicieron grandes proezas, pero todos ellos, hermanos, tuvieron que pasar por el proceso del quebrantamiento y hasta que no hubo un espíritu, hubo pobres de espíritu, no pudieron alinearse con el plan que el Señor tenía para sus vidas. Nosotros leemos las historias ahora y pensamos, oh, ¿quién como Moisés? ¿Quién como Pedro? ¿Quién como Pablo? Pero todos ellos, hermanos, aunque tenían un plan diseñado por Dios para cumplir un propósito y glorificar su nombre, no lo pudieron hacer hasta que pudieron humillarse y someterse. Igual tú y yo no vamos a poder hacer lo que el Señor tiene diseñado, al menos que haya un quebrantamiento, una humillación en nuestro corazón y podamos llegar a ser pobres de espíritu, porque entonces Dios se ocupa de poder vivificarnos y restaurarnos de manera que pueda moldearnos al propósito que Él tiene con nuestra vida. Yo quiero llevarle a unos ejemplos de hombres de Dios que ahora nosotros conocemos que cumplieron un propósito, pero que a través de su vida tuvieron este proceso. Voy a hablarles de Moisés, de Pedro y de Pablo, aunque hay muchos que el Señor usó en determinado momento, pero todos pasaron por este proceso hasta que no se humillaron. Moisés, usted sabe que fue escogido para un propósito. Y conocemos toda la historia, desde que era niño, había un edicto que iban a matar a todos los niños, él fue preservado y llegó,
a crecer y a vivir como el príncipe de Egipto. Y él tenía el propósito de Dios, pero como príncipe de Egipto, aunque fue señalado por su mismo pueblo que él iba a ser el libertador, conocemos por la historia que su mismo pueblo, sus hermanos decían: tú eres uno de los de nosotros, tú nos vas a liberar. Pero como príncipe de Egipto, él no pudo cumplir el propósito de Dios y tuvo que salir huyendo. Tú y yo tenemos un propósito de Dios. Y a veces Dios no lo ha cumplido porque andamos huyéndole. Porque no nos hemos dejado restaurar o renovar nuestro corazón, no nos hemos humillado y siempre pensamos que con lo que sabemos, con lo que tenemos, con eso podemos agradar y cumplir el propósito de Dios. Moisés intentó, por eso fue que mató al egipcio, porque quiso defender uno de los suyos. Pero cuando él se vio en problema, porque no tenía el respaldo de Dios, ¿qué pasó? Salió huyendo. Y Moisés no cumplió su propósito hasta que fue restaurado, hasta que se humilló. De tal manera que la palabra del Señor lo caracteriza a él como un manso de corazón. Pero le llevó tiempo, hermano. Un largo tiempo para dejarse restaurar hasta que él se humilló. 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Allá aprendió y fue enseñado. Y nosotros leemos ahí en Éxodo capítulo 3 la historia y el llamamiento de Moisés, cómo Dios lo llamó, y aún allí ya entendiendo toda la agonía que él había pasado, todas las situaciones de la vida que él había pasado pastoreando ovejas, todavía cuando tiene el encuentro con el Señor, él se rehúsa. Y él pone cuanta excusa para poder huir del propósito. Pero ese propósito Dios siempre lo tiene señalado para cada uno de nosotros. Y él va a estar allí esperando hasta que nosotros nos humillemos, nos acerquemos a él y reconozcamos que necesitamos de su ayuda. Eso es lo que le pasó a Moisés. Él comenzó a decirle muchas objeciones. Él le dice: oh, no, yo no puedo. Soy tardo para hablar. En otras palabras, soy tartamudo. Le dijo: no importa. Ahí está tu hermano, él te será por profeta. O sea, él va a decir lo que necesitas hablar. Oh, pero ¿qué dirán los que, mira, allá maté a un egipcio? ¿Qué van a decir si yo voy? Pero hasta que él reconoció, hermano, y se humilló, que solamente en la presencia del Señor, ahí se le quitó la arrogancia que él tenía. Recuérdese, él se había sido crecido en una cultura de poder. Entonces él pensaba que eso ya no le iba a ayudar porque ya no lo tenía. Cuando nosotros nos humillamos completamente al Señor y dejamos todo lo que nosotros tenemos y nos ponemos en las manos del Señor, Él comienza a renovarte y a darte lo que Él tiene para poder cumplir el propósito que Él tiene con nuestra vida. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Ahora nosotros lo conocemos como el caudillo, como el libertador del pueblo de Israel. Después de 400 años de cautiverio bajo el dominio de los egipcios, va una sola persona escogida por Dios para poder liberar al pueblo. Pero pasó porque Moisés se humilló y decidió ser restaurado por Dios. Y conocemos ahora la historia de él. Nosotros, hermanos, Dios tiene, y vuelvo, repito eso y lo voy a estar repitiendo, tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios para glorificar su nombre. Ya no le huyamos, no le huyas a la presencia del Señor. Debemos ser pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que humilla su corazón, donde se convierte en una persona sumisa, en una persona mansa y dispuesto a obedecer la palabra del Señor, lo que Él tiene, y allí le va
ir el Señor restaurando, moldeándolo de tal manera que aquello que nosotros pensamos que no lo podemos hacer, con la ayuda de Dios lo podemos. Moisés lo hizo, a pesar de todas sus limitaciones que él pensaba que tenía. Pero nosotros ahora conocemos la historia de lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Ahora leemos la historia y nosotros quisiéramos cruzar el mar en seco como lo pasó él. Y todos los milagros que surgieron a través de la persona de Moisés, porque decidió humillarse, reconocer la presencia del Señor. Otro de los personajes ya del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, uno de los primeros discípulos que lo dejaron todo, hermano. Él lo dejó todo para seguir al Señor Jesús, pero en repetidas veces demostró ser muy impulsivo para hacer las cosas. Usted conoce la historia. Pedro es uno de los que rápido reaccionaba. Y Jesús tuvo que corregirlo en muchas ocasiones. Sabe que en cierta ocasión me va a estar quitando los lentes. No veo de aquí cerquita, pero al ponérmelo no los veo a ustedes. En una ocasión Jesús quería enseñarles una lección de humildad. Y él se dispone a lavarle los pies a los discípulos. ¿Conocen la historia? Fíjense que Pedro no oyó lo que el Señor les estaba diciendo, sino él en su mente él tenía otra cosa. El Señor le dijo, les voy a lavar los pies. Y Pedro, ¿qué dijo? Oh, no, a mí no, Señor. Porque él consideraba que él no era digno que el Señor le lavara los pies. Pero no entendía, él les dijo que les iba a enseñar una lección. Y él era el mayor, Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, él estaba enseñando que el mayor en el reino de Dios era como el servidor de los demás. Y ya les había dicho esa lección, pero Pedro estaba, como nosotros decimos, en otro canal. Por eso él dice, oh no, Señor, a mí no. Y el Señor lo reprende ayer. Cuando él le dice, Pedro, si no te dejan lavar, no vas a tener parte en el reino. Y Pedro dice, oh no, Señor, báñame. Todo, mójame hasta la cabeza. Y le dice, no, el que está limpio no necesita ser limpio. La enseñanza era lo que le estaba. Pedro no aprendió, hermano. Él siguió en su misma concepto, como a veces a nosotros nos pasa. Leemos las Escrituras, sabemos lo que Dios nos está diciendo a través de las Escrituras, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y luego decimos, ¿por qué es que no sucede? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué? Es que no ha leído detenidamente lo que Dios revela en su palabra. La palabra de Dios es el manual que nos guía a poder hacer la voluntad de Dios para nosotros ser y hacer aquello que Él tiene diseñado para nosotros. Pero nosotros hacemos nuestro propio diseño. Como Pedro dice, no, a mí que no me lave los pies. Y después que quería que lo bañara todo. ¿Por qué no le dijo, está bien, Señor? Pues sí, ya entendí, lava. No, él dijo, no, sí, entonces no, a esto le lava los pies, pero a mí báñame. ¿Sí me entiende? No sé si me entiende que a veces nosotros queremos cambiar el plan de Dios porque nuestros conceptos, nuestra manera de pensar, de adquirir lo que sabemos de Dios, lo hemos diseñado a nuestra manera y no queremos someternos al diseño y al plan que Dios tiene para nosotros. Y Pedro siguió con el Señor, acuérdese, él era el maestro de maestros, el Hijo de Dios, y aún así Pedro no había entendido. Más adelante, ya para poder entregar el Señor su vida, Él trata de consolarlos a ellos y decirles, miren, ustedes se van a alejar de mí, se van a dispersar. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar allí
Mire lo que dice ahí en Mateo 26, 37 y 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Firme Pedro, como a veces nosotros nos paramos: Señor, aquí yo soy el que. Pero a veces uno no escucha la voz de Dios. Y pensamos que por nuestras habilidades, nuestra fuerza, vamos a hacer aquello que nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y a Jesús le había dicho: Pedro, hoy me vas a negar. O sea, Pedro no había entendido que Dios era omnisciente, que todo lo sabe. Pedro dijo: oh no, eso es lo que tú dices. Como a veces nosotros quizás ignoramos lo que nos dice a través de la palabra de Dios. Eso es lo que es la palabra de Dios, pero yo creo. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Más adelantito, cuando ya llegaron a arrestar a Jesús, Pedro siguió empecinado en lo que él pensaba. Llegan a arrestar a Jesús y otra vez Pedro, así impulsivo, saca su espada y le corta la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Jesús le dice: Pedro, guarda eso. Esto no es de esa manera. Estoy parafraseando la historia para avanzar. Viene Jesús y resuelve el problema de Pedro. Tiene que ponerle de nuevo, hace el milagro de sanarle. Pero Pedro quería demostrarle al Señor que iba a estar con él. Se llevan, arrestan a Jesús, se lo llevan cuando lo están castigando y lo están torturando y maltratando allá. Pedro ya no estaba cerca. Él estaba allá de lejos porque vio la cosa dura. Cuando nosotros no tenemos la presencia del Señor, cuando se presentan situaciones difíciles, a veces decimos: mejor de lejito. ¿A cuántos les han preguntado en su trabajo: ¿tú eres cristiano? Y a veces ha tenido que pensarlo para decir: de vez en cuando voy a la iglesia. ¿O sí? Porque no queremos que nos identifique. Y esto es lo que le estaba pasando a Pedro. Allá en la reunión él se aparta, pero no con los que estaban con Jesús, sino con el otro grupo. Con los que estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, con el maltrato que le estaban haciendo al Señor. Y allá lo identifican a él. Y alguien dice: este es uno de los que andaba con Jesús. Y fíjese que Pedro no se acordó de lo que le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Lo negó una vez y no se acordó, hermano. Ayer era para que Pedro hubiera dicho: lo que el Señor me dijo, me faltan 2, voy a... No. Porque a veces nos pasa a nosotros, dicen: no, hay una reprensión, pero nosotros seguimos siempre lo mismo porque creemos que la vamos a librar por nuestra propia fuerza. Pues Pedro le pasó lo mismo. Más adelante se fue a calentar las manos allí con eso. Oye, este es de los que andaba con Jesús, porque habla como los galileos. Y dice: no soy uno de ellos. Ni tampoco a la segunda Pedro no se acordó, hermano, de lo que Jesús le había dicho. Vuelven a cuestionarlo y una sirvienta sale de allá de la cocina y le dice: no, este sí era de los que andaba con Jesús. Ay, mujer, no sabe lo que dice. Cuando dice aquellas palabras, se oye el canto del gallo. Y Pedro vuelve a ver a Jesús. Y en aquella mirada pudo ver la mirada del Maestro. Y reconoció que hasta allí
Pedro reconoció su altivez y se dio cuenta que no era nada sin Dios. Y dice la Escritura que de ese momento Pedro se fue y lloró amargamente. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Se humilló, hermano. Su corazón se puso pobre de espíritu. Y ya estando pobre de espíritu, entonces el Espíritu de Dios puede venir a avivarlo, a renovarlo de tal manera que ahora lo puede hacer instrumento de Dios. Y nosotros lo vemos ya después de la resurrección, cuando a Pedro se vuelve a encontrar con el Señor. Es otro Pedro, hermano. Usted lo ve en los Hechos de los Apóstoles, cuando fue y lo cuestionaron en el nombre de quién habían sanado al que estaba enfrente de la iglesia, la Hermosa, cuando el paralítico se había sanado, dijo: en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, por ese nombre ahora vive. Sabía él que ahí le podían cortar su cuello, pero ya no tuvo el temor, porque ya algo había pasado en Pedro. Se había humillado, había reconocido que no era la fuerza de él, era el poder de Dios actuando en él. Cuando hay una humillación, cuando somos pobres de espíritu, es que reconocemos que necesitamos la intervención del Todopoderoso. Y cuando esa llega a tu vida, te cambia estructuralmente todo tu ser, tu manera de ser, aún hasta nuestra forma de hablar cambia, hermano. Porque ya el poder del Espíritu Santo hizo una diferencia. Y mire, ya cuando Jesús había resucitado, se le presenta a los 7, estando cenando allí con ellos, Él le hace estas preguntas y veamos esta escritura. ¿Qué diferencia? Que ahora Pedro ya no lo interrumpe con otras cosas, sino mire cómo se encaja en el lenguaje del Señor. Cómo atiende lo que Él ahora le dice. Le dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Mire, este era el plan que había desde el principio con Pedro. Pero hasta que él se dejó formar, entonces Jesús le da las instrucciones. Por tercera vez le dice el Señor, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Mire qué diferencia. Y allá cuando le dijo que lo iba a negar cuando cantara el Pedro no le prestó atención, porque estaba desenfocado. Mire la diferencia ahora. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Algunos teólogos hacen la comparación de que esto tiene que ver un paralelo con las 3 veces que lo negó. Por eso aquí le hace 3 veces la misma pregunta, para ver si en la segunda o en la tercera cambiaba. Pero Pedro ya había sido transformado, se había humillado. El proceso del quebrantamiento no está completo hasta cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Dios y de lo que Él nos ha dicho que nosotros vamos a hacer y somos en su presencia. Algunos quizás Dios está tratando por mucho tiempo. Has recibido las instrucciones de lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero a lo mejor estás intentando hacerlo a tu manera, a como tú piensas, a como tú crees, porque no has llegado al momento de poderle decir: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor comienza a hacer esa transformación. Una transformación que cambia
Vuelvo y repito, esta estructuración, no tenga temor, porque Él siempre va a hacer lo mejor para el propósito que Él tiene con nuestra vida, para poder glorificar a través de nosotros lo que Él tiene diseñado. Y eso que Él tiene diseñado para ti no lo puede hacer alguien más, porque está específicamente diseñado para ti. Pero Él espera que llegues a humillarte, Él espera que llegues a reconocer, y cuando tú llegas a la conclusión de sentir esta necesidad de que si en Él no puedes hacer lo que Él ha diseñado para ti, entonces Él comienza a elaborar. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Hoy leemos nosotros la historia y en una forma corta la podemos narrar y hablarla. Pero Pedro pasó 3 años. Y fue hasta el final del ministerio del Señor cuando Pedro se rindió. ¿Había mala intención en Pedro? No. Había deseo de estar con el Señor. Como quizás nosotros tenemos el deseo de caminar y andar con el Señor, pero debemos entender que no es con nuestras habilidades, que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro conocimiento, sino con el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo llega eso? Cuando hay un sometimiento, una humillación completa. Cuando nos humillamos delante de Él, entonces dice el Señor, viene y pone de su Espíritu, y cuando ese Espíritu llega a nuestra vida, entonces Él comienza a hacer esa restauración total, hermano. Esa restauración que tiene que ver con nuestro temperamento y forma un carácter que se vaya acercando cada día a ser semejantes a Cristo. A veces Él tiene que ir moldeándonos, quitándonos algunas cosas que estorban para que nosotros podamos glorificar a Dios. ¿Sabe que Pedro pasó el proceso? ¿Le costó? Sí, pero pasó. Por eso, si usted lee las cartas de Pedro, usted va a ver que él hace énfasis en la humillación. Porque eso por ese proceso pasó él. Y él se dio cuenta. Usted sabe que antes de que Jesús partiera, cuando él les dijo que se iba a ir, formaron un pleito en los que había escogido primero. Y hasta estaban ocupando a familiares para decirle que decía que ellos querían estar a la diestra del Señor. Cuando pasemos allá, dile que por favor yo esté a su izquierda y yo a su derecha. Ellos estaban preocupados por eso. Pero ya Pedro, ya cuando había sido esta transformación, miramos lo que él ahora dice. Mire, si gusta subraye esta, marque ahí esta parte. Este es el proceso que ahora el apóstol, de hecho él escribió dos cartas que encontramos nosotros allí en el Nuevo Testamento. Y en su primera carta, el capítulo 5, él habla, hermano, acerca de lo que es la humillación. Y él dice allí, en el verso 6 del capítulo 5, antes del 6 dice estas frases que forma parte del verso 5, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A dónde cree que Pedro aprendió esto? En su experiencia. Él había caminado con el Señor, había andado en todas las obras y los milagros que el Señor había dicho, pero su forma, sus conceptos no fueron transformados hasta que Él se humilló. ¿Qué trato de decirle? Es que a veces nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Es una necesidad en el Hijo de Dios pasar por el quebrantamiento. Los pobres de espíritu no es una opción, sino una necesidad para todos los hijos de Dios. Mientras no llegue a sentirse pobre de espíritu, no le va a dar oportunidad para que Dios comience a hacer una transformación en la mente y en el corazón, porque siempre se va a estar dirigiendo por los propios conceptos personales, por lo que dice la demás gente y no por lo que dice Dios. Pero ahora él dice esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Por eso es que en el 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él aprendió esta lección, hermano. Él buscaba ser exaltado, porque era uno de los 12, pero no había llegado a humillarse, a reconocer que él necesitaba rendirse completamente, tener un corazón humillado, manso y dispuesto a recibir la ordenanza y la voluntad de Dios para su vida. Y fue hasta allí. Y ahora nosotros lo que conocemos del apóstol Pedro. Pero él pasó por el proceso de restauración. El otro es el apóstol Pablo. Creo que de él nosotros conocemos bastante, ¿no? De la historia del apóstol Pablo, pues Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Y él habla, ya en su testimonio, cuando les escribe a las iglesias, él habla y dice que él tenía de qué gloriarse, porque las credenciales de Pablo eran unas, hermanos, que lo ponían en uno de los hombres más preparados. A veces la preparación, los estudios a muchas personas, en vez de acercarlo a Dios, lo alejan de Dios. Y nosotros conocemos toda la historia. Los muchachos cuando van a la universidad, allá comienzan a leer libros de diferentes corrientes ideológicas y rápidamente son transformados de su mente porque creen que en el saber, en el conocimiento, eso lo tienen todo y dejan a un lado a Dios. Pero Pablo tenía un concepto de él mismo, que él pensaba que era un hombre calificado, haciendo cosas que según él su pensamiento defendía y estaba a favor de la ley de Dios y de los preceptos anunciados en mandamiento, y él pensaba que estaba cumpliendo eso. Él participó en la muerte del primer mártir de Esteban. Él estuvo allí. Tanto que él pensaba de que él tenía todo para poder hacer lo que hacía en su concepto. Y él contándole a la iglesia que estaba en Filipo, él les dice y escribe ahí una carta a ellos, y él dice que él tenía de qué gloriarse. Y les da una lista de los calificativos que él tenía, y dice en el capítulo 3, verso 5 al 8, voy a leerle del 5 al 6, donde él describe quién era él. Dice, circuncidado al 8º día. Esto era un mandamiento que se tenía que cumplir en la ley. Entonces él dice, yo formo parte del pueblo de Dios. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. O sea, a él no había nada que le podían achacar. Él todo lo cumplía. Y por eso él se sentía con el derecho de poder hacer aquello que hacía, que según su pensamiento, Pablo estaba convencido de estar haciendo algo que agradaba a Dios. Como muchas personas a veces piensan que están en lo correcto, por los estudios, por las preparaciones, pero que no han tenido un proceso de quebrantamiento. Y piensan estar agradando a Dios y hacen las cosas con convicción, pensando que Dios se agrada de eso. Pero si no ha pasado por el proceso de la humillación, el sometimiento, Dios no puede o no trabaja en esa vida para poder cumplir el plan que Él tiene diseñado para él. Y eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Fue hasta cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Ustedes conocen la historia. Él había pedido cartas a los escribas, a los sumos sacerdotes, de poder llevar e ir a Damasco, donde habían huido los cristianos por
la persecución que se había generado en Jerusalén. Pero él, como sentía que tenía el poder y él estaba convencido, él decide tener autorización y va para allá. En el camino a Damasco, Dios se le presenta. Lo interesante es que Pablo escuchó cuando Dios le habló directamente al corazón. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento, Saulo fue un hombre diferente, porque allí él se humilló en las palabras que él dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Las Escrituras dan a conocer que allí hubo un cambio. Cuando atendemos la voz de Dios, muchos de nosotros, Dios mira cuál es la intención y la convicción que hay en el corazón. Hay unos que están convencidos de lo que profesan, aunque no tengan una base bíblica, pero están convencidos. Y lo practican de tal manera que piensan que están agradando a Dios, pero sin tener un encuentro con Dios, con Jesús, el Hijo de Dios, que es el único camino para poder llegar al Padre. Dice la Escritura por Jesús mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero las personas a veces siguen empecinadas. Aunque oyen la voz del Señor, oyen a través de la palabra que Él les está diciendo que Él es el único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dicen las Escrituras. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo se encontró con el único mediador, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a morir por ti y por mí y que tiene un diseño planeado para poder cumplir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, pero tiene que haber humillación. Tiene que nuestro corazón ser restaurado, renovado. Y Pablo experimentó ese renovar de su mente y su corazón. 3 días pasó ciego, hasta que un hermano, Ananías, guiado por el Espíritu Santo, fue y oró por él. Allí se le cayeron las vendas o la ceguera, literalmente, para darle a entender: tú estabas ciego, hacías cosas sin saber lo que hacía. Pero ahí dice que literalmente cayeron de sus ojos como escamas y recibió el Espíritu Santo. Mire, de ahí conocemos a un Pablo diferente. Ya no era Saulo, sino Pablo. Aunque la iglesia le tenía temor, ya Pablo convertido. Pero cuando llegaba Pablo, dice: este era uno de los que no seguía. Pero Pablo siguió. No le importó lo que diría, porque ya tenía el diseño que Dios le había dado. Tanto así que el evangelio a él se le reveló por obra del Espíritu Santo. Y dice que fue llevado al tercer cielo. Razón por la cual dice la palabra que a él se le dio un aguijón en la carne para que no se vanagloriara de aquello que él había visto. Y el mismo Pablo cuenta, hermano, que él 3 veces había orado al Señor para que le quitara aquel azote que tenía. Pero la respuesta que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Es decir, pobre de espíritu, te necesito para que el poder de Dios repose. Y hasta que no haya ese punto donde nosotros reconozcamos, podemos querer hacer muchas cosas para glorificar al Señor,
pero lo estamos haciendo dirigido por su Espíritu o lo estamos haciendo con nuestras propias habilidades y conceptos. Mientras el proceso no surja y no haya ese quebrantamiento, no va a haber un inicio para lo que Dios quiere hacer. Nosotros estamos desarrollando estas clases, cambios profundos, y estamos tratando de llevar a un concepto de poder entender esta verdad. Por mucho que nosotros nos esforcemos, tratemos, sin la intervención de Dios, no vamos a hacer aquello para lo cual Él nos creó, para las buenas obras que Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo puedo yo lograr eso? Llegando a este entendimiento y a una decisión que es personal. Nadie lo puede hacer por mí. Aquí estamos, hoy vamos a terminar el ayuno y vamos a entregar el ayuno acá. Y estamos orando para que como congregación el Señor nos lleve a una determinación, donde cada uno de nosotros podamos decidir poder humillarnos de tal manera que podamos reconocer que solamente Él puede comenzar esa obra de restauración por lo que haya pasado en nuestra vida en el pasado, porque algunos de nosotros quizás hemos sido heridos, hemos sido afectados, hemos sido influenciados con diferentes cosas que han venido a tener nuestro corazón cauterizado, pero de esa manera venimos al Señor y tratamos de servirle en esa manera, pero no hemos venido y rendido totalmente, donde le diga al Señor: aquí estoy, este soy yo, mírame, examíname, y deja que el Señor pueda pasar su mirada, así como la mirada que el Señor Jesús le hizo a Pedro cuando lo vio que lo había negado. Esa mirada fue tan penetrante que llegó hasta el corazón de Pedro, y por eso Pedro lloraba amargamente. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal y reconocemos la deidad, el poder del Creador, tú vas a reconocer que necesitas humillarte delante de su presencia, y al haber esa humillación comienza el Espíritu Santo a transformarte y a darte todo lo necesario para que tú puedas glorificar su nombre a través de lo que Él tiene diseñado para tu vida. Pero es ese proceso que Dios no se va a intervenir, al menos que tú lo decidas, al menos que yo lo decida. En el momento que decido entregar mi orgullo, mi altivez, porque a veces, hermano, el orgullo y el altivez no tiene que ver con un carácter malo. A veces en lo pasivo nosotros mostramos una altivez delante de Dios cuando no lo tomamos en cuenta o cuando no lo reconocemos, la posición que Él debe ocupar en nuestra vida. Y Dios, hermano, no lo reclama. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue sentado en su trono. Aunque tú y yo no lo reconozcamos como el Señor, Él sigue siendo Rey de reyes, Señor de señores, sobre cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. La diferencia es que cuando nos humillamos, Él nos hace parte y nos toma para podernos reestructurar. Y en esa reestructuración Él comienza a tratar con todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor nosotros podemos estar tratando de ocultarle a los hombres aquello que hay internamente, pero para Dios es tan claro, tan transparente como el agua, que Él puede ver lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay. Por eso es que le dijo a Pedro, Él vio con la euforia que Pedro le dijo: oh, hasta la muerte, Señor, ahí está. Si es posible, doy mi vida, pero ahí estaré. Y Él le dijo: hoy me vas a negar 3 veces. Porque Él sabía que no tenía
el poder que necesitaba para tener esa autoridad o esa decisión que se necesitaba para cumplir aquello que le estaba diciendo. Tú y yo, cuando nos dejamos transformar por el poder del Espíritu, cambia. Comienza a cambiar un proceso que hasta que nos miramos cara a cara con el Dios verdadero, entonces decidimos someternos a esa transformación. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice él: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que sucede cuando nos dejamos o cuando nos rendimos y decidimos humillarnos. Y en esa humillación Dios comienza a transformar. Ahora, Dios habita en los corazones quebrantados, en los humildes. Eso es lo que decía Isaías, y lo que leímos en el primer, dice que él habitó, yo habito, dice, en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es la única manera donde Dios puede llegar, cuando nos hemos humillado y hemos esperado en Él. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Cierra tus ojos allí. Vamos a